Hola, bienvenidos al módulo de violencia de género de la Guía de Intervención MHGAP. Mi nombre es Angélica Casas y formo parte del equipo de la Dirección de Violencia Intrafamiliar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Bueno, pues el módulo lo abordaremos en 2 sesiones. En estas 2 sesiones queremos compartir con ustedes toda la información básica para que conozcan qué es la violencia, cuáles son sus tipos, pero especialmente que conozcan que existen una serie de protocolos de atención para abordar esta situación, que ustedes tengan esas herramientas para detectar, para abordar, y en el caso de que identifiquen que la situación requiera una atención especializada, puedan referirla y ya conozcan los procedimientos a los que se va a afrontar o se va a encontrar la usuaria y ustedes mismos puedan tener la información y la compartan con ella, que eso es muy importante. Les daremos también pues temas o tips respecto a intervenciones psicosociales, contención emocional, y abordaremos un poco más en el protocolo de atención a la violencia sexual, así como una serie de herramientas que tienen que ver con el marco legal y normativo que nos obligan a nosotros y a nosotras como personal de salud a detectar y atender la violencia. En primer término, tenemos que tener presente que la violencia de género es un problema de salud pública, es decir, es un hecho de incidencia universal. Y la condición necesaria para que exista, pues, es esta simetría en las relaciones de poder entre las razones por razón de género. Por ello, aun cuando cualquier persona pueda ser susceptible a sufrir violencia, pues existe suficiente evidencia que ha mostrado que son las niñas, los niños y las mujeres quienes mayormente han vivido este tipo de violencia en sus distintos tipos y a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, quienes enfrentan estas situaciones de violencia de género, pues sufren efectos inmediatos en su desarrollo que afectan a la persona en diversas etapas de su vida y a lo largo de su ciclo vital. Además de que obviamente repercuten en la salud emocional, en la física y en el desarrollo social, y pues detonan diversos daños a la salud que son los que nosotros llegamos a ver en las consultas, ¿no? Y en los que hemos estado atendiendo. Entonces, precisamente por eso, por la magnitud y la trascendencia de la violencia de género, pues ha sido reconocida como un problema de salud pública. Es tan, los estudios demuestran que 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. 4 de cada 10 lo han experimentado en los últimos 12 meses. Y 1 de cada 2 mujeres de 15 años o más ha experimentado alguna situación de violencia sexual y psicológica a lo largo de su vida. Es muy importante que nosotros tengamos o consideremos estos datos dentro de nuestras atenciones, porque entonces reconocemos que la necesidad de esta detección intencionada de casos y entonces sabemos que existen, o sea, qué tan la magnitud de este problema y podemos tenerlo presente para realizar nuestros diagnósticos. La Organización Mundial de la Salud pues ha definido ya qué es la violencia, cuáles son los tipos de violencia y es importante que nosotros detectemos cada uno de estos tipos de violencia. La violencia pues tenemos que es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad. Y como comentamos anteriormente, pues causa diferentes lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo, diferentes privaciones y por eso la relevancia. La violencia de género y todos estos actos violentos ocasionan los daños físicos y las secuelas que lo que van a repercutir es en años perdidos, ¿no? Y en disminución de la calidad de vida de las mujeres. Entonces, el objetivo que debemos tener en la mira, pues es brindar alternativas de atención, brindar orientación e información que nos permitan disminuir los peligros que enfrentan las mujeres, las niñas y los niños y limitar los daños a la salud. ¿Cómo podemos hacerlo?
Existe un modelo integrado de prevención y atención a la violencia familiar y sexual. Es un modelo que desde 2009 se ha estado implementando en la atención especializada que se ha otorgado en los servicios de salud. Este modelo integrado coordina y prevé 4 áreas principales de intervención, que son la prevención, detección, atención y rehabilitación. No todos tenemos que trabajar en estas 4 acciones, ¿no? De acuerdo a nuestra área formativa, a nuestras actividades laborales, tendríamos que realizar diferentes acciones, ¿no? Pero sí el sector salud, el Sistema Nacional de Salud, pues está encargado de realizar estas acciones, ¿no? De otorgar una atención oportuna y una detección temprana. Entonces, lo más importante es que sepamos que la violencia de género puede ser prevenida y atendida. Entonces, se considera imprescindible que nosotros como personal de salud, pues contemos con una sensibilización y competencias para identificarla. Entonces necesitamos conocer estos indicadores de violencia, de los diferentes tipos de violencia y otorgar el manejo adecuado. Y como les comentaba, pues de ser el caso de referirla a una atención especializada. Bueno, pues en esta diapositiva o en este cuadro lo que podemos observar pues son las manifestaciones comunes en casos de violencia de género. Como les comentaba en un inicio, pues hay diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, ¿no? Y entonces, la violencia física es aquella que son pueden ser como empujones, jaloneos, pellizcos, algunos rasguños y ya golpes o ya patadas, ¿no? De alguna manera. La violencia física, pues la persona que lo ejerce puede utilizar ya sea su propio cuerpo o utilizar algún otro objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos. Lo que tenemos que entender es que la persona que ejerce la violencia de manera intencional y recurrente, lo que quiere es controlar a la persona, ¿no? En este caso a las mujeres, quiere controlarla, quiere sujetarla, inmovilizarla, ¿no? Entonces, el objetivo pues es causar el daño en la integridad de la persona. ¿Para qué? Pues para que se haga la voluntad, para que someterla, ¿no? Para que haga lo que dice, ¿no? Entonces, eso es una violencia física. Nosotros no vemos o no nos llega a las unidades de salud diciendo ejercieron violencia física, ¿no? Lo que nos llega a nosotros ya son estas sintomatologías o estos signos en los que podemos ver que la persona está en una situación. Por ejemplo, tenemos fracturas, quemaduras, luxaciones, ¿no? O a lesiones diversas congruentes o incongruentes con la descripción del mecanismo que las produjo. Es decir, si vemos que una mujer llega constantemente con hematomas o con fracturas y cuando le preguntamos qué es lo que le pasó, a lo mejor en un inicio nos dice una historia, después nos dice otra. Podemos notar que se encuentra como un poco temerosa, que de alguna manera identificamos que probablemente nos está diciendo mentiras, que no nos puede decir de me pegó mi esposo, me pegó mi pareja o me pegó alguien, ¿no? O alguien me hizo esto, ¿no? Entonces nosotros vamos anotando como en nuestro expediente, obviamente si somos personal médico, médica enfermera, estas observaciones que vamos teniendo, pero tenemos que ir teniendo también este ojo clínico para poder identificar estas situaciones. Es más, muchas veces las mismas mujeres no identifican que se encuentran en una situación de violencia física porque ellas comienzan a justificar pues sí, probablemente se cayó de las escaleras porque le empujó, porque estaban discutiendo, pero como ella puede decir, pero como yo también estaba muy molesta y pues sí le quise dar una cachetada y entonces él agarró y me empujó para que no, o me tomó el brazo y entonces pues yo me tambaleé y me caí.
Y entonces ella lo que está viendo es una situación de que también fue su culpa porque ella quería como detener el golpe o iba a dar una cachetada, ¿no? Pero lo que no logra ver ella es que en primera la situación no debe de tornarse a eso. Todos estos empujones y jaloneos pues es ya una situación de violencia física, pero no logramos detectar que esto ya comienza así, ¿no? Y cuando han ido escalando este tipo de situaciones, ella lo que está haciendo es defendiéndose. Le pudo haber dado una cachetada, pero porque ya sabía que toda la información o él la estaba amedrentando de alguna manera, la estaba insultando, ella se molesta, entonces ella también está reaccionando a esa agresión. Y cuando se encuentran en esta situación de violencia física, muy probablemente se encuentran también en una situación de violencia psicológica en la que su pareja también le está diciendo y la hace sentir que ella también reacciona ante esto, pero ella lo que está haciendo es defendiéndose, ¿no? Entonces, nosotros es importante que identifiquemos en las historias lo que nos dice, si vemos como esa incongruencia, si acude constantemente a los servicios, y también identificar si somos personal administrativo, que ella a lo mejor siempre viene acompañada, nunca la dejan sola. Cuando le toca con algún médico hombre, no la quieren dejar pasar y entonces solamente quieren que sea con una mujer, ¿no? Entonces ahí esta parte de los celos, que sería parte de la violencia psicológica. Si empecemos a identificar todas estas situaciones, son a las que llamamos signos y síntomas de estas manifestaciones y de estas situaciones de violencia. Otras situaciones de violencia que llegan también a nosotros, pues son situaciones de abandono. Ya cuando llega una adulta o adulto mayor con unas enfermedades que pudieron haber sido atendido anteriormente, cuando hay una falta de higiene, un desaliño, que no hay una alimentación, ¿no? Entonces, también son situaciones que tendríamos que identificar, y no solamente con adultos, sino con niñas y niños. En el caso de la violencia sexual, pues la violencia sexual es aquella que puede ser mediante en este caso es violación sexual, que tiene que ser mediante penetración oral, vaginal o anal o el pene. Tendríamos que identificar, y como les comenté en un inicio, tendríamos un protocolo de actuación al respecto, o podemos tener situaciones de violencia sexual, que es aquella que puede ser a través de humillación, el abandono afectivo hacia la sexualidad, hacia las necesidades de ellas como mujeres, cuando hay chantajes, manipulaciones o amenazas para que ella acceda a tener prácticas sexuales que no quiere, a prácticas no consensuadas, ¿no? Cuando hay tocamientos. Entonces, nuestra labor también es identificar todas esas situaciones de violencia sexual. ¿Cómo? Aquí vemos unas manifestaciones, una manifestación de una violencia sexual, un embarazo en niñas o adolescentes menores de 15 años. Cuando detectemos una situación de estas, tendríamos que hablar con la menor de edad, preguntar sobre su pareja, quién es, cuántos años ya lleva. Ahí es donde empezamos nosotros a realizar una detección. Hay que preguntar sobre infecciones de transmisión sexual cuando son muy recurrentes, si la pareja tiene, o preguntarle a la usuaria si tiene alguna otra pareja, o tratar de identificar por qué está pasando esto, ¿no? Dolor abdominal, disfunciones en la vida erótica, tenemos traumas en la región vaginal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos que tener mucho cuidado en las revisiones que hacemos, porque si una persona se ha encontrado en una situación de violencia sexual, pues obviamente le da mucho más temor que es poder ser revisada, ¿no? Y entonces
lo que tenemos que aprender como personal de salud es siempre a decirle a la usuaria cuáles son las acciones que vamos a realizar, que si nos permite hacer una revisión, cómo va a ser la revisión, que si ella se siente a gusto con la persona que va a hacer la revisión o que le podemos hablar a alguien más, ¿no? No podemos obligarla a hacer revisiones cuando ellas se encuentran en una situación de estas. Entonces, identifiquemos también si hay un aborto en condiciones no seguras, ¿no? Porque ha habido circunstancias o casos en los que solamente llegan a regañar a la usuaria, es que usted no se cuidó, ¿por qué no se cuida? Mire, si estaba embarazada, ¿por qué anda saliendo? Y hasta se cayó de las escaleras, o... ¿no? Entonces nosotros empezamos a emitir juicios sin conocer la historia de la persona. Hay embarazos no deseados también que pueden ser indicativos de alguna situación forzada, de alguna situación de violencia sexual. Y también, por ejemplo, ahí luego hay comentarios de otra vez ya está usted embarazada y ¿por qué viene aquí? O cuando les hablamos sobre métodos de planificación familiar pero pregúntenle a su esposo, mejor, ¿no? Entonces, tenemos que identificar todas esas comentarios y todas esas acciones que nosotros también como personal realizamos. Tenemos que saber que las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo y que ellas pueden decidir si quieren algún método anticonceptivo o no, que no tenemos por qué avisarle a su pareja sobre las decisiones que ella tome, y también tenemos que enseñarle a las usuarias que ellas tienen derecho a hacer eso, ¿no? Porque muchas veces no saben y creen que no, pues es que tengo que hablar con mi esposo para ver si puedo utilizar algún método anticonceptivo. O muchas veces ellas dicen, yo ya no quiero tener más hijos, pero pues es que mira él, pues él dice que todavía quiere más, ¿no? Esas son situaciones de violencia sexual que tendríamos que trabajar con ellas y para las cuales tenemos un protocolo. Entonces nosotros continuamos identificándolas. Ahora, situaciones de violencia psicológica, pues primero tenemos que saber qué es la violencia psicológica o cómo se manifiesta, pues a través de gritos, de insultos, de prohibiciones, de amenazas, de intimidación. Decíamos hace un rato de humillaciones, descalificaciones, chantajes, los celos, ¿no? Toda esta parte del amor romántico que creemos que los celos están bien y que si no me cela no me quiere. Entonces tenemos que identificar que es una violencia psicológica, que no tenemos por qué estar en una situación así. Y hay que hacerle ver estas situaciones a la usuaria, ¿no? Entonces, con estas conductas que hablábamos, pues la persona lo que quiere es controlar a la otra persona, controlar en este caso a las mujeres, ¿no? Y lo que quiere es provocarle estos sentimientos de devaluación e inseguridad y obviamente la misma dependencia. Por eso muchas veces se les dice a las usuarias, ¿y por qué sigue con él? Si está tan mal y si le va tan mal, ¿y por qué sigue con él? Esos son otros comentarios que no tenemos que decir, ¿no? Entonces, eso es violencia psicológica. ¿Y cómo lo vemos nosotros en la consulta? Pues cuando ya llega una usuaria con una baja autoestima, con un cansancio, con una fatiga crónica, cuando observamos un miedo intenso, una culpa, cuando hay vergüenza, ¿no? Cuando está como esta situación en estado de alerta constante, tanta situación de estrés, trastornos de ansiedad, todo aquello que ya aprendimos a identificar en los otros módulos de la misma guía MHGAP. Entonces, detectemos estas situaciones y cuestionemos a qué se deben esas situaciones de ansiedad, el estrés, ¿no? Hay que identificar si esa mujer, esa usuaria no se encuentra en alguna situación de violencia que es la que le está produciendo estas situaciones, ¿no? Entonces, pues esos son algunos ejemplos que podemos ver en este momento sobre las diferentes manifestaciones, los diferentes tipos y las manifestaciones. Estas situaciones las podemos ver
como es pues una detección intencionada de casos, que es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de incluir procedimientos que nos permitan identificar si una persona se encuentra en una situación de violencia o no. Y como decíamos, ¿para qué? Pues para brindar una atención, asesoría y referirlas. Pero ¿qué pasa si decimos, pero yo no tengo las herramientas para hacerlo o no puedo hacerlo? Estamos obligados y sí tendríamos que decir, si yo en estos momentos no cuento con esas herramientas y creo que esto me sobrepasa, voy a tener los datos de una persona en la misma unidad que pueda apoyar a esta mujer. No podemos dejarla ir porque es la única oportunidad que tenemos de que ella comience a trabajar sobre una vida libre de violencia al respecto, ¿no? Hay veces que se encuentran en una situación de violencia extrema que es su única oportunidad. Entonces, tratemos de identificarlas y obviamente a pesar de que nosotros estamos aquí para una capacitación, pues también ustedes tendrán que buscar herramientas, por otro lado, para ir fortaleciendo y poder realizar sus actividades cotidianas y entre ellas puedan adquirir habilidades para otorgar este tipo de atención. Es muy importante que cuando comencemos a realizar estas detecciones y empecemos a solicitar esta información, pues lo hagamos en un lugar privado y bueno, las veces que se pueda, ¿no? Pero lo que sí, por ejemplo, porque aquí dice, ¿en dónde podríamos hacerlos? Pues en el trabajo a la comunidad, ¿no? Entonces sí, si somos personal comunitario que va a salir a las jurisdicciones a trabajar, obviamente no vamos a tener un espacio privado, ¿no? Pero sí tenemos que buscar las condiciones de confidencialidad, buscar un espacio, hacernos de un espacio, ver que trabajar con esta usuaria cuando la identificamos con ella sola, porque no podemos empezar a cuestionarla en frente de otras personas porque muy probablemente puede ser el agresor. Entonces, sí busquemos un espacio específico para hacerlo y es a lo que llamaríamos, en este caso, de acuerdo a la guía de MHGAP, que hemos tratado de poner un flujograma de atención como muy similar a los otros módulos, pues es esto, ¿no? ¿Cómo hacemos una evaluación? Pues cuando nosotros dudemos que se encuentra una persona en una situación de violencia, preguntaremos les estamos poniendo en algunas 3 preguntas que pueden ayudarles, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar otras y les diríamos que aplicaran una herramienta de detección. ¿Cuál herramienta de detección? Nosotros en el modelo integrado contamos con diferentes herramientas para que ustedes puedan detectar situaciones de violencia, conocer el riesgo en el que se encuentra la usuaria y conocer la peligrosidad del agresor, ¿no? Contamos con estas herramientas, además de los protocolos que más adelante mis compañeras podrán compartirles. Pero sepan que hay ya esa información, que no necesitan estarla buscando y que van a poderlas encontrar en la parte de bibliografía, todo el modelo integrado. Entonces, ¿cuáles son recomendaciones indispensables para que ustedes comiencen a aplicar estas situaciones, estas detecciones? Pues que recomendemos que la violencia no es un hecho aislado, ¿no? Es algo general que es cíclico y que a medida que pasa el tiempo, estos ciclos de tranquilidad que existen o que en el momento nos contarán las mujeres, se van reduciendo en duración, ¿no? Y entonces los episodios violentos van a ir aumentando en intensidad y frecuencia. Por tal motivo es importante que nosotros detectemos lo más tempranamente posible las situaciones de violencia en las que se encuentre y tratemos de ayudarla a evitar un riesgo mayor. No tengamos miedo de preguntar, pero sí seamos muy asertivas y asertivos con los mensajes y las preguntas que realicemos. Muchas veces lo único que necesita una mujer es que le pregunten directamente si se encuentra en una situación de violencia, si ya la habían golpeado,
porque ellas lo que quieren es contarlo, decirlo, ¿no? Pero para llegar a eso necesitamos primero hacer un rapport, necesitamos ganarnos la confianza, evitar de decir o de hacer juicios respecto a la situación que ellas se encuentran. Necesitamos generar esta confianza. Ella es muy importante que sepa que pues toda la información que les va a otorgar pues es confidencial, que en el caso de que ustedes la contacten con algunas otras áreas dentro del mismo sector salud o de otras instituciones, pues toda la información que ustedes proporcionen van a preguntarle primero a ella y ella va a consentir que se otorgue esa información. Sí comentaremos que esa información se quedará en su expediente, pero obviamente las otras personas que tengan acceso a ese expediente no es para que estén viendo como todo lo que le pasa y luego le pregunten ¿no? A manera de, pues de alguna manera como de chisme. O sea, lo importante es que todo el personal, digamos, en algún momento que tiene contacto con esa usuaria, identifique que se encuentra en esa situación de violencia, le puede otorgar una atención y pueda apoyarla de acuerdo a los protocolos de manejo que tengamos. Entonces, asegurémonos de que contemos con el consentimiento de la persona para realizar cualquier acción. Tenemos que comentarle qué es lo que está pasando. Tenemos que asegurarnos de que no reciba ningún trato discriminatorio por la situación en la que se encuentra. Muchas veces pueden decir ay, pues es a la que golpean, ¿no? Y a partir de eso tratarla de una forma diferente. Tengamos mucho cuidado como con esas situaciones. No discriminemos la situación ya sea por edad, por religión, por las opiniones, por la nacionalidad, ¿no? Y validemos la historia. Nunca hagamos preguntas o digamos o sugiramos que estamos poniendo en duda lo que ella nos está contando. Entonces, si ella se abre para decirnos que se encuentra en esa situación, creámosle y a partir de ese momento empecemos a acompañarla. No hagamos otras preguntas que no tengan relación con la detección de violencia que estemos realizando. Entonces, como les decía hace un momento, pues tenemos aquí una serie de preguntas que les pueden ayudar y que en caso de que sean positivas, pues ya aplicarían la herramienta de detección. Esa es una forma de realizar una detección. La otra es que dentro de la misma consulta, pues ustedes hagan alguna pregunta y ya no sea necesario realizar la herramienta porque la usuaria comente la historia desde un inicio y entonces a partir de ese momento empezar la atención. Otra de las opciones que tenemos es que se encuentra en una urgencia médica, que ella nos relate de inicio que se encuentra en una situación de violación sexual o que se encontró, que tuvo alguna violencia física y entonces llega al área de urgencia, entonces no es necesario aplicar una herramienta de detección. Ella nos está contando la situación de violencia en la que se encuentra y entonces a partir de ese momento iniciarían los protocolos de atención al respecto. Es muy importante que también revisemos cuáles otros trastornos mentales pues son concurrentes y que existe como alguna relación. Por ejemplo, si hay alguna situación de depresión, trastornos por el consumo de sustancias, autolesiones, ¿no? Comportamientos sexuales arriesgados, inactividad física, insomnio, todos estos que los hemos visto en otros módulos que tienen un manejo para cada uno de ellos. Ahí lo que tendríamos que hacer primero es ver el riesgo en el que se encuentra la usuaria. Si ella no se encuentra en una situación de riesgo, manejaríamos la atención en primera como depresión y después le daríamos una atención a esta situación de violencia que se encuentra. En el caso de que ella se encontrara en una situación de riesgo, obviamente habría que otorgar una atención para esta situación de riesgo
pero también habría que darle una atención rápida en caso de depresión, en el caso de que necesitara a lo mejor algún medicamento, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a identificar cuáles son las acciones que tenemos que realizar dependiendo de la vulnerabilidad o el riesgo en el que se encuentra la usuaria. Esta es un flujograma rápido de manejo para que ustedes tengan en cuenta lo que vamos a tratar de compartir con ustedes. Necesitamos realizar detecciones. Como les dije, necesitamos atender. Ya que identificamos que se encuentra en una situación de violencia, tenemos que identificar cuál es el riesgo. Como les decía, ¿el riesgo en qué? Pues en el riesgo en diferentes instancias de salud mental, en la salud física, en la salud sexual y reproductiva o en el caso de riesgo de muerte inminente. Para cada uno de ellos tendríamos una acción específica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que la mujer nos diga que tiene miedo de su vida y la de sus hijas e hijos, tendríamos que actuar de una forma mucho más rápida y en este caso lo que haríamos es buscar los servicios de una atención especializada para que puedan referir a la mujer a un refugio. Tanto a ella como a sus hijos o hijos, en el caso de que ella tenga, pueden tener acceso a un refugio en lo que se resuelve su situación de violencia. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos que existen diferentes servicios para ello y que tengamos en cada una de las unidades de salud un directorio con quien podríamos contactarnos para cada uno de estos casos, para poder referir a las usuarias y para darle un seguimiento, ¿no? Tendríamos que nosotros como personal de salud pues otorgar también una contención emocional, unas acciones de psicoeducación y elaborar un plan de seguridad con la usuaria. Además, todo ello tendríamos que registrarlo en nuestros sistemas de información que tenemos aquí como vemos, ¿no? Los diferentes sistemas de información. Este cuadro lo veremos un poco más adelante cuando veamos los protocolos de atención psicológica, pero lo que vemos aquí, pues que una vez que se identificó que la persona se encuentra en una situación de violencia, pues es importante que identifiquemos la frecuencia de estas situaciones de violencia y el riesgo de la situación en la que se encuentra. Aquí podemos ver que existen la violencia moderada, severa o extrema. En el caso de la violencia extrema decíamos que es cuando se encuentra en riesgo su vida y entonces cuáles son las acciones que tendríamos que realizar, ¿no? Aquí les estamos refiriendo que tendrían que facilitar la identificación de una red de apoyo de la usuaria, buscar una salida, que ayudarla a ver cómo ella puede resguardarse cuando se encuentra en una situación de riesgo, ¿no? Entonces son una serie de acciones que pueden ayudarles a identificar poco a poco. En el caso de una violencia severa es muy importante que le otorguemos una contención emocional, que realicemos una planificación de seguridad para ella, que logremos que ella pueda ver el riesgo en el que se encuentra y entonces que tenga contacto o más bien tenga a la mano los contactos de las personas que pueden ayudarlos en el caso de que esa situación o que haya algún riesgo, ¿no? Es muy importante que también le comentemos que hay lugares en los que pueden apoyarla en una situación legal. Nosotros tendríamos que tener también eso en nuestros directorios, ¿no? Y en el caso de violencia moderada, pues tendríamos que favorecer el retiro solitario, invitarla a iniciar un proceso de psicoterapia, nosotros otorgar una contención emocional, ¿no? Entonces, para cada uno de estos tipos, de estos niveles de violencia, veremos los protocolos en adelante. Y en cuanto a intervenciones psicosociales, pues rápidamente les comentaré que todo el personal de salud lo que tendríamos que hacer, no solamente personal de salud mental, sino que todo el personal tanto administrativo o
que nos toque otorgar como una atención médica o de enfermería o de trabajo social, pues tendríamos que asegurarnos de que cuando hablemos sobre el tema, pues estemos en un lugar privado, que establezcamos un clima de confianza para favorecer la conversación, escuchar de manera cuidadosa, comunicar la aceptación y utilizar todas estas prácticas que hemos aprendido a lo largo de la guía y que los pueden encontrar en el módulo de atención y prácticas esenciales de salud. Hacer esta evaluación del riesgo, que era una de las herramientas que les comentaba, que en el modelo integrado contamos con una herramienta para evaluar el riesgo según la situación específica de violencia, pues lo que tenemos que hacer es evaluar la capacidad de respuesta de la usuaria y evaluar la peligrosidad del agresor, ¿no? Muchas veces ella misma nos puede decir, no, pues es que mi pareja pues sí maneja armas o yo no sé qué hace, pero pues luego trae dinero y no sé, pues si no trabaja, o yo veo que se junta con la gente de la calle y yo veo que ellos son como muy peligrosos, ¿no? Y obviamente también tenemos que ir observando las situaciones o el miedo que tenga ella hacia su pareja, ¿no? Aunque ella no sepa a qué actividades se dedica, pues muy probablemente sabe de lo que es capaz porque ella ha habido situaciones de violencia probablemente física, sexual, ¿no? Entonces, escuchando a la usuaria podemos identificar cuál es la peligrosidad de la persona agresora. Es muy importante que durante las consultas o durante la sala de espera, a lo mejor tratemos de otorgar información a toda la población usuaria de qué es la violencia, cuáles son los tipos, que existen lugares a donde pueden acudir, ¿no? Ir otorgando esta información tanto como por prevención o como atención cuando tengamos que hacerlo. Y podemos otorgar también en esta atención con la usuaria pues algunos mensajes que la puedan ir ayudando a ella. Le tendríamos que decir que nadie merece ser maltratada en ninguna circunstancia, que en ese lugar se encuentra segura, que comprenden lo que le sucede, que la violencia no es su culpa, que la responsabilidad es de su agresor. Lo que sí tendríamos que tener cuidado es de no prometer cosas que no vamos a cumplir, ¿no? No podemos decirle, usted va a estar bien, no se preocupe, va a salir pronto de esto y ya. No, o sea, los mensajes deben de ser como de aquí en este lugar está segura. Hay lugares en los que puede usted estar segura. Lo que tendremos que hacer es trabajar para conocer hacia qué lugares puede ir, con qué personas puede acudir, ¿no? Conocer sus redes de apoyo y poco a poco ir adquiriendo esas herramientas. Es importante también que le informemos de los derechos que tiene, ¿no? Y de que existen, pues, nuevamente, pues, estos lugares de atención especializada que la pueden ayudar. Hay que explorar posibles soluciones y pues aquí tenemos como alguna serie de ideas que les pueden como apoyar para ello, ¿no? Y que veremos más adelante. Aquí solo estamos como tratando de otorgar una información muy rápida antes de ver toda la evaluación en los protocolos. Es importante también tener en cuenta que acompañar a la persona usuaria en la delimitación de alguna acción concreta, elaborar un plan de seguridad e identificar, como decíamos, las redes de apoyo con las que cuenta la persona, así como de disponer de los teléfonos y de las instituciones a los que puede acudir. Todas estas acciones que nosotros realicemos es importante que les otorguemos un seguimiento. Como les decía en un inicio, tenemos un expediente en el cual registrar y que obviamente también les hablaremos de cómo hacer el registro de la información en estos casos de situación de violencia. Entonces,
Además de ello, sí tendríamos que darle un seguimiento para conocer si existe una mejoría de la persona que estamos viendo, si la referimos a algunas instancias, dar seguimiento si esa persona fue, si no fue, preguntar por qué no fue y referirla a lo mejor a otras instituciones, ¿no? Depende del motivo por lo que no haya por la que no haya ido, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas estas acciones y esperamos que ahorita en lo que resta de esta sesión de hoy y la del día y la de la sesión 2 puedan continuar con esta información. Gracias. Buenos días, espero que todas y todos se encuentren bien. Mi nombre es José Antonio Durán de la Cruz, médico y maestro en salud pública. Formo parte del equipo de trabajo de la Dirección de Violencia Intrafamiliar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. A continuación, veremos el tema relacionado con el protocolo de atención a la violación sexual. La violación sexual forma parte de un espectro de formas en las que la violencia sexual se puede ver expresada y justamente representa una de las manifestaciones más severas. La violación sexual es un fenómeno mucho más frecuente de lo que nosotros podemos pensar y puede llegar a causar, si no se atiende, múltiples consecuencias en diferentes esferas, ya sean físicas, psicológicas, y representa un gran reto para la salud pública. Por eso es necesario que contemos con personal de salud informado, sensibilizado y con competencias necesarias para poder favorecer la limitación del daño a la salud provocado por este tipo de violencias. Si bien, como comenté, la violencia sexual tiene diferentes espectros y formas de expresarse, aquí abordaremos específicamente la violación sexual, que para términos prácticos lo consideraremos como toda penetración o cópula por parte de lo que es el pene o cualquier otra parte del cuerpo, incluso algún instrumento u objeto, ya sea por las diferentes vías oral, anal o vaginal. Esto, por supuesto, sin consentimiento de la persona víctima y puede verse acompañado con otro tipo de violencias como es la física y psicológica. Antes de entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes una pequeña gráfica que nos permite visibilizar justamente la magnitud de este problema. En estos registros sobre violación sexual tenemos un comparativo de tres fuentes de información. Por una parte tenemos las estimaciones de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE, en su año 2021. Podemos ver aquí que cerca de 138,000 mujeres refirieron o estarían refiriendo que sufrieron un evento de violación sexual en los últimos 12 meses. Sin embargo, se sabe que no todas las personas que sufren este tipo de violencia acuden a una instancia procuradora de justicia a denunciar y aún es menor el número de las personas que acuden a alguna unidad a recibir atención en salud. Y justo eso es lo que se refleja en las barras de color rojo, como vemos las carpetas de investigación. En el mismo periodo reportado, cerca de 21,000 carpetas por violación simple y equiparada, y las atenciones de salud, si bien la tendencia histórica es hacia la alza, la brecha es muy grande y alcanzamos en ese año 6,495 atenciones, lo cual representa un reto para poder seguir generando vínculos y coordinaciones con las instancias de justicia y otras más para la captación oportuna de la atención para estas personas sobrevivientes. De manera general podemos agrupar las diferentes consecuencias de esta problemática en tres esferas: la parte social, las partes psicoemocionales, pero para términos de esta presentación nos enfocaremos en las consecuencias de tipo médicas. Vamos a partir justamente de este modelo general de atención a la violación sexual. Para ello es necesario identificar que debemos de cumplir con algunas acciones que van a ser permanentes y que nos van a apoyar justamente
a iniciar el proceso de atención. Para ello será fundamental contar con protocolos de atención, estos que se encuentren en total apego al marco normativo, para el caso la norma 046 y el marco legal vigente a razón de las leyes generales, como es la Ley General de Víctimas y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Por otro lado, tenemos que considerar diferentes tipos de recursos. Primero, los recursos humanos. Estos deben de contar con las competencias pertinentes, encontrarse sensibilizados y capacitados. Por otro lado, también contar con recursos e insumos para la atención. Estos deben de ser suficientes y oportunos para que puedan estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año, ya que este tipo de atenciones no representan una, eh, una atención marcada por horario específico. Pueden llegar en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier turno. Entonces siempre debemos de estar preparadas y preparados para atender a una persona sobreviviente a violación sexual. Por otro lado, siempre considerar el registro oportuno de la información para que de esta manera a su vez también podamos llevar un monitoreo constante y una supervisión y acompañamiento a los equipos de trabajo y a las unidades de salud. Todo esto enmarcado en diferentes principios rectores de la atención, por mencionar el respeto, la seguridad, la confidencialidad de las personas que están viviendo este evento, la no revictimización, el principio de buena fe, la atención siempre centrada en la persona y con un enfoque de género y infancias y juventudes. Siguiendo este proceso, las acciones de vinculación y coordinación intra e interinstitucional nos van a apoyar, por poner un ejemplo, con aquellas instancias procuradoras de justicia que podamos nosotros canalizar, referir de manera oportuna a las personas que estén llegando primero a estas instancias y referirlas lo antes posible a una unidad de salud, porque aquí, como lo vamos a ver más adelante, la temporalidad va a jugar un rol relevante para saber qué podemos ofrecerle a las personas y también las acciones de difusión y que tanto la población en general como las diferentes instancias en coordinación sepan y podamos difundir con ellas las acciones que nosotros podemos ofertar. Todo esto con la finalidad de poder limitar los daños en estas tres esferas principales. Por un lado, la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Por otro lado, la prevención de un embarazo forzado a través de dos estrategias generales como es la anticoncepción de emergencia. Y por otro lado, en caso de que ya cuenten con un embarazo, puedan proceder, si es que es el deseo de las personas, a una interrupción voluntaria del embarazo. Y también limitar los impactos psicoemocionales que puedan surgir por el evento. Y aquí dejo esta nota inicial y muy importante: es que todo evento de violación sexual debe ser considerado una urgencia médica independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el evento. Si en ese momento cualquier usuaria o cualquier persona usuaria llega refiriendo que sobrevivió a un evento de este tipo de violencias, se le debe de atender como una urgencia. A fines de esta presentación y por los tiempos destinados para la misma, vamos a contemplar diferentes pasos generales. Se agruparon en 5 de ellos y un punto de partida 0. Sin embargo, vamos a dejar de momento de lado el paso 2, que es la valoración del riesgo, y la 3, que es la consejería. Estos pasos, por supuesto, que serán muy relevantes y hasta cierto momento deben ser contemplados en un tramo transversal durante el periodo de atención. Sin embargo, nos vamos a enfocar más a la parte de la atención médica. Recordando que al ser una urgencia médica, no sabemos en qué momento alguna persona pueda entrar a nuestro hospital o a nuestra unidad, a nuestro servicio, y pueda requerir esta atención. Para ello será importante y necesario prepararse previamente
con diferentes recursos que nos van a permitir, en caso necesario, que el proceso sea lo más adecuado posible. Vamos a agrupar esta preparación en dos principales rubros. El primero justamente es contar con un equipo multidisciplinario. Si bien no todo el personal, es decir, no el 100% del personal que trabaja en nuestras unidades de salud se podrá encontrar sensibilizado ni capacitado, será relevante que por cada turno identifiquemos personas claves que puedan en determinado momento llevar a cabo estas atenciones. Como recomendación, podemos aquí agrupar a este equipo multidisciplinario en dos principales grupos. Ninguno es más importante que otro, sin embargo, lo vamos aquí a catalogar como el equipo elemental y el equipo complementario. Repito, todos son importantes y todos van a tener una tarea fundamental que desarrollar. Sin embargo, el equipo elemental seguramente tendrá que estar en la mayor parte del proceso de atención y es por eso que el personal de psicología, enfermería, medicina y el personal directivo deberán estar considerados sí o sí en este equipo. Recordando siempre identificar si ya fueron capacitados, ya sea en algún curso relacionado con la norma 046 o en los diferentes cursos que se ofrecen, como es el de atención inmediata a personas víctimas de violación sexual o en cursos relacionados con la atención médica a la violación sexual e interrupción voluntaria del embarazo, por mencionar algunos cursos. Además, el personal complementario va a tener particularidades. Aquí podemos ver, por ejemplo, el personal de vigilancia será pieza clave y que esta persona que se encuentre en nuestras unidades sepa que por cualquier motivo alguna usuaria o alguna persona usuaria entre por la puerta y pregunte o refiera que tuvo este tipo de violencias, sepa que no la debe de perder, es decir, no le deberá decir que aquí no se atienden este tipo de situaciones y por el contrario, saber que hay una ruta específica que también a manera de recomendación veremos más adelante. El personal de trabajo social también jugará un papel fundamental, las y los camilleros, el personal de laboratorio, recordemos que ellos a veces en las unidades tienen horarios específicos para realizar determinadas pruebas y al ser este tipo de eventos una urgencia, ellos deben de tener conciencia de que en caso de que sea requerido alguna prueba de laboratorio, eh, poner un ejemplo, a lo mejor no contamos con pruebas rápidas para conocer el estatus de embarazo en alguna usuaria, vamos a requerir una prueba inmunológica de manera urgente, porque puede ser que el tiempo esté corriendo y estemos ya en el límite para poder o no otorgar una anticoncepción de emergencia. Entonces el personal de laboratorio juega un rol importante y debemos de incluirlo en las diferentes capacitaciones. También, en caso necesario, el personal jurídico de la unidad que a veces va a jugar un papel muy relevante y este apoyo que a veces a nosotros como médicos nos hace falta, ¿no? Contar con ese apoyo legal. Por otro lado, contar con espacios seguros y privados, y esto justamente para garantizar muchos de los principios de la atención que fueron mencionados previamente. Sabemos que no necesariamente nuestras unidades van a contar con los espacios más adaptados, pero siempre podremos generar condiciones que permitan a la usuaria o a las personas usuarias sentirse seguras, sentirse atendidas de la mejor manera, recordando que acaban de sufrir un evento demasiado severo y debemos siempre garantizar esos principios. Por otro lado, contar con diferentes formatos. Aquí entra desde tener impreso o en línea un protocolo o lineamientos de acción a manera, digamos, o con un desarrollo totalmente específico en cada punto, pero además también contar con flujogramas más específicos que en términos prácticos cuando nos encontramos en las unidades podamos pegarlos en áreas específicas para saber qué pasos debemos de desarrollar. Además, siempre tener presentes que vamos a necesitar diferentes formatos de registro de la información
por mencionar alguno, la hoja de lesiones, la hoja de egresos hospitalarios, etcétera. También aquí entra la parte del aviso al Ministerio Público, podemos apoyarnos a lo mejor de un traumagrama, en fin, todos los formatos que puedan apoyarnos para que no estemos buscándolos o preguntando por ellos cuando llegue el momento. Aquí también entran los insumos, principalmente los medicamentos y las pruebas rápidas para realizar tamizajes basales, para conocer los estatus de VIH, sífilis, embarazo, por mencionar algunos, así como equipos de curación si es necesario. Aquí justo quiero mencionar que la parte de los formatos y la parte de los insumos a través de los años en diferentes entidades federativas se ha ido fortaleciendo esta estrategia y pongo a consideración de ustedes en caso de que en sus unidades no tengan esto, pueden realmente instaurarlo y es muy funcional, ya que permite contar con estos recursos de manera inmediata cuando se presenten las atenciones. A esto me refiero con la estrategia de caja o maletín morado, violeta, naranja, es decir, el nombre puede variar, eso se adapta por supuesto a cada unidad de salud o a cada estado, pero es una estrategia que a través de los años ha funcionado bastante y la recomendamos. Esta caja o maletín, como su nombre lo indica, básicamente es una estrategia que nos permite contar con diferentes insumos en un espacio determinado y que esté disponible siempre 24 horas, repito, 7 días de la semana, 365 días del año. Se recomienda que siempre se encuentren en las áreas de urgencia porque es ahí donde principalmente van a llegar este tipo de eventos, y aquí podemos dividirlo ya sea en urgencias de adultos, en urgencias de gineco o incluso muy importante también contar con estas cajas en urgencias pediátricas. La caja morada, la recomendación es que cuente con diferentes insumos. Voy a mencionar los necesarios e indispensables, que serían los medicamentos antibióticos, los medicamentos antirretrovirales, los medicamentos necesarios para ofrecer una anticoncepción de emergencia. También aquí los formatos que ya platicamos, como es el flujograma de atención, puede ser un flujograma pequeño, pero con los pasos bien desarrollados. Aquí, como podemos ver justo en la imagen, en esta unidad que visitamos tenían este cuadro de dosificación, y entonces para alguna persona que no esté capacitada o que no conozca muy bien el protocolo, esto le apoya porque no necesita justamente ser un experto para tener a la mano cuáles medicamentos puede o debe otorgar de acuerdo a las diferentes características de la temporalidad. Otros insumos que a veces colocan en la caja y es totalmente recomendable son las diferentes pruebas rápidas, como ya mencioné, VIH, sífilis y embarazo. Y los formatos de aviso al Ministerio Público y el formato de lesiones y violencia, que es el Simbaceol 17P. Como estos insumos o muchos de ellos pueden llegar a ser auditables, la recomendación es que sea una caja que sí se encuentre bajo llave, pero siempre disponible, y la recomendación es que esté en resguardo del personal encargado de enfermería de cada turno, es decir, no se valdría que nada más estuviera disponible para el turno de la mañana, sino que sea algo que se vaya otorgando o pasando de guardia en guardia, o que se encuentre en lugares en donde si llega un evento, cualquier personal de enfermería encargado pueda acceder a él. Relevante aquí en la parte de los medicamentos siempre estarlos monitoreando para ver las caducidades y en caso de que se vayan a caducar, notificar a las autoridades necesarias para hacer su respectiva redistribución en alguna unidad en donde se ocupe más y se pueda intercambiar por algún medicamento que cuente con caducidad mayor. Siempre recordando la primicia de que primero en caducar, primero en utilizarse. El paso inicial que nos va a permitir iniciar el desarrollo de este proceso es la recepción de las personas sobrevivientes por violación sexual. Aquí podemos tener diferentes escenarios porque la vía de ingreso a la unidad puede ser de diferente manera, no siempre van a llegar igual.
Vamos a poner 3 ejemplos. El primero es que la usuaria o la persona usuaria llegue por su propia cuenta. Y aquí pueden pasar dos cosas. Puede que desde la puerta ella refiera que fue víctima de violación sexual, pero por otro lado puede que a lo mejor ella no lo refiera, que realmente su motivo de consulta sea para atender a lo mejor los golpes o justamente esta cuestión psicológica. Y a lo mejor no va a referir de inicio que fue víctima de violación sexual. Entonces, por un lado, si lo refiere en ese momento, la recomendación será que se notifiquen a las personas, es decir, si el personal de la entrada ya lo sabe, notifique de inmediato al personal necesario en las áreas de urgencia para instaurar el código. Siempre tratando de que la persona no se nos pierda, no se nos vaya, no le digamos espérese o se va a tener que esperar tantas horas, sino tratar desde ese momento captarla para que la atención sea la más pronta y adecuada posible. Por otro lado, también pueden llegar en compañía del mismo personal de seguridad pública. Ellos cuentan con protocolos de primer respondiente para este tipo de violencias y se instauran acciones que permitan de que si se identifican estos casos y la persona requiere la atención y quiere, entonces la llevan directamente a la unidad de salud más cercana. Y el tercer ejemplo es que llegue directamente en una ambulancia acompañada de un equipo de paramédicos. Normalmente cuando eso ocurre, la unidad previamente ya está avisada de que va a llegar alguna persona. Entonces se deben de generar ciertos preparativos para que podamos instaurar el inicio de acciones. Aquí la recomendación es que la unidad cuente con un código de acción, así como tenemos códigos como es el código Mater, que es muy conocido. En algunas unidades a través de los años han instaurado, incluso a nivel estatal, todo un código que pone en marcha acciones en cada nivel, tanto en la unidad de salud, también a nivel jurisdiccional y a nivel estatal, y eso permite que todos los actores en una entidad federativa pongan en marcha sus acciones para brindar a estas personas lo que sea necesario o ir quitando ciertas barreras en el proceso. Algunos ejemplos de estos códigos que se han instaurado en las entidades llevan el nombre de Código 046, Código Morado, Código Violeta, Código Naranja. Entonces este código realmente le pueden llamar como ustedes quieran adaptarlo, pero que sea funcional. Algunas recomendaciones iniciales en este código y que vemos que son muy importantes es, por un lado, que el ingreso de la persona siempre sea en un lugar o en una zona con menos afluencia. Recordemos que la persona viene pasando por una situación, a lo mejor se va a poner muy estresada por tener contacto o cercanía con muchas multitudes, se va a sentir observada, entonces hay que garantizar que la persona se sienta lo más tranquila, segura en este ingreso. Avisar y seleccionar al personal, como ya vimos, de los equipos multidisciplinarios, asignar funciones de acuerdo a las personas que en ese momento se encuentran disponibles, nunca dejar sola a la persona, si ella lo desea, estar acompañada en todo momento de algún familiar. Yo creo, bueno, no creo, así debe de ser, será importante permitir que tenga este acompañamiento. Como ya habíamos comentado también, establecer los espacios pertinentes, verificar que los insumos que ya preparamos, los medicamentos, nuestra caja morada esté lista, esté completa, que no falte algo y si así fuera, asignar a una persona para que verifique qué es lo que falta y completar dicha caja. Avisar a las diferentes zonas del hospital, pero sin mencionar a todo el personal que tenemos el código, ¿no? Debemos siempre de contar con secrecía, y entre menos personas estén participando en el proceso, mejor para la usuaria. Por otro lado, brindar el acompañamiento en todo momento y evitar difundir información como ya he mencionado. Como veíamos en la lámina anterior, se mencionaba un punto relevante que es que cualquier intención de la persona de recibir atención en salud es relevante, importante, necesaria. Es por ello que el primer contacto puede ser relevante
y fundamental, no dejemos ir a las personas, siempre podemos ofrecer algo, a pesar de que las temporalidades hayan pasado ya mucho o sea de manera aguda, siempre garantizar a la persona que vamos a ofrecer algo. Esa puede ser la única oportunidad que esta persona tenga para acudir a nuestros servicios de salud, y si de inicio se lo negamos, la hacemos esperar, la estresamos de más o ponemos alguna barrera, pues al final ella se va a ir y entonces perdemos una oportunidad muy importante para limitar el daño en salud. Ahora bien, la parte específica de la atención médica la vamos a dividir en 4 esferas principales. La primera es el consentimiento informado y posteriormente la historia clínica. Voy a desagregar 2 puntos relevantes que también de manera estricta formarían parte de esta historia, que es la parte de los diagnósticos y el manejo clínico, pero será fundamental detallarlos en un apartado diferente. El consentimiento informado en toda atención médica es relevante, pero aquí debemos de ser muy cautos, muy sensibles al momento en el cual nosotros vamos a estar informando y proporcionando y resolviendo dudas a las personas sobre todo lo que se va a realizarle. Entonces siempre el lenguaje debe de ser sensible, simple y claro, recordando en todo momento que debemos de apegarnos a los principios de atención que ya hemos mencionado. Por mencionar algunos, no revictimizar y respetar siempre y sobre todo preservando la integridad de la persona que estamos atendiendo. En este proceso, por supuesto, hay que explicarle que se van a realizar algunas preguntas que pueden resultar sensibles, pero hay que expresarles y hacerles de conocimiento el por qué son importantes, ¿no? El por qué a lo mejor preguntar un poco más sobre un tema en su historia clínica será relevante para poder determinar qué tratamiento o a qué diagnóstico podemos llegar. Por otro lado, detallar muy bien en qué va a consistir la historia, la exploración física. Aquí, como mencionaba, si en algún momento la persona requiere el acompañamiento de un familiar o de la persona que ella decida, pues hay que respetar esa decisión para que también se sienta segura y tranquila, recordando que acaba de vivir un momento en donde su integridad física corporal pues fue totalmente dañada. Recordar que en todo caso necesario podrían llegar a recogerse ciertas muestras y estas podrían, en caso de que la usuaria lo requiera, poder ser utilizadas en algún proceso legal que emprenda, y además mencionarle que en todo momento, en todo paso, ella puede pausar la exploración o negarse a algún procedimiento sin ningún problema. Dentro de nuestra historia clínica, la parte de la anamnesis, la exploración física, que debe de ser completa, siempre va a estar enfocada en buscar hallazgos clínicos que nos permitan relacionar las lesiones o los hallazgos con el evento de violencia descrito, además de los estudios complementarios, basales o de laboratorio complementarios que podamos llegar a requerir. El tiempo aquí siempre va a jugar un papel importante y es una de las preguntas iniciales que debemos siempre marcar, ¿no? Las temporalidades las vamos a ver un poco más adelante, pero siempre será importante mencionar qué día y qué hora, porque aquí el tiempo lo vamos a contar en horas a partir de que haya sufrido la violación sexual. Aquí ponemos esta tabla que les puede servir para identificar algunas preguntas o algunas descripciones durante el momento del interrogatorio, por ejemplo, partiendo por la descripción de la agresión. Aquí incluso es donde podemos preguntar el número de agresores, si la agresión, aunque en este momento sea aguda, a lo mejor hubo otro tipo de agresiones en días previos, semanas, incluso meses, y conocer la cronicidad de estos eventos. Qué tipo de características tuvo la agresión, ubicaciones en el cuerpo, la parte de la penetración es muy importante, como hemos visto, dependiendo la vía, si fue vía oral, vaginal, anal o en más de una.
si hubo eyaculación o no, igual en qué vía, si la persona agresora usó condón. Esto también va a ser muy importante para la evaluación de riesgos y poder determinar si la persona es candidata o no a una profilaxis para VIH, por ejemplo. Por otro lado, también conocer qué realizó la persona después de la violación. Se bañó, se cambió de ropa, fue al baño, se lavó los dientes. Recordemos que esto puede ser muy variable y esto también suma a los hallazgos que podamos encontrar. En el caso de las adolescentes, niñas, mujeres, conocer si por algún motivo en ese momento la persona ya contaba con algún método anticonceptivo o estaba utilizando alguno, si tiene un parche, si tiene un dispositivo intrauterino, etcétera. También aquí va a ser muy relevante en el caso de las personas que a veces ya llegan semanas después o meses incluso y justo llegan porque tuvieron una violación, no acudieron porque fue su decisión no acudir a una revisión médica, pero se dan cuenta que están embarazadas y entonces ese embarazo es producto de la violación sexual y acuden a la unidad y ahí es cuando nosotros debemos y tenemos la obligación de ofertarle con una consejería bastante específica que ella puede acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo con un aborto seguro. También conocer si consume algún otro medicamento para alguna enfermedad de base que tenga, si tiene algún tipo de alergias. Aquí las vacunaciones son importantes, pero principalmente conocer si recientemente o previamente se ha vacunado contra el tétanos, contra la hepatitis B, conocer también el estado serológico, si es que fuera el caso del agresor, es decir, si se sabe si tiene VIH o no, y también si la misma persona que es sobreviviente recientemente se había hecho alguna prueba, ya sea de embarazo, de VIH, sífilis, etcétera. Todo esto que hemos visto anteriormente, repito, nos va a servir para poder conocer qué posible manejo tendría la persona. En todo caso, entrando ya de lleno al diagnóstico, nos vamos a centrar en qué es una violación sexual. Ya vimos al inicio lo que definiríamos como tal, pero aquí queremos hacer una pequeña reflexión porque hemos visto históricamente que a veces el personal, justo cuando no se encuentra capacitado en estos temas, no diferencia estos dos términos de abuso sexual y violación sexual. En este gran universo de las violencias sexuales podemos tener diferentes expresiones, una de ellas justamente es el abuso sexual, pero este va a tener ciertas características en donde no siempre va a haber ni siquiera contacto. Entonces tenemos como el gran universo del abuso sexual, de todo tipo en donde puede haber o no contacto. Luego, ya siendo un poco más específicos en el círculo siguiente, vemos que va a haber abuso sexual y que tal vez puede haber con manoseos, es decir, con algún tipo de contacto o tocamiento, pero aún no llegamos a la violación. Ahora sí, ya en el siguiente círculo vemos que ya hay una penetración, como lo hemos visto, con partes del cuerpo o con algún tipo de objeto, y entonces ya tenemos esta penetración. Y por otro lado tenemos cuando hay penetración y que además de eso hay intercambio de fluidos. A esto le llamaríamos a estos últimos dos cuando ya es violación. Algo que queremos entonces enfatizar es que para términos estadísticos, en los diferentes formatos de registro de diagnóstico, no sirve mucho que pongamos abuso sexual, que pongamos violencia sexual o que pongamos agresión sexual o similares. Debemos de ser lo más específicos posibles. Es por ello que ponemos aquí la siguiente propuesta a partir de la codificación de los diagnósticos de la CIE-10, en donde diferenciamos justamente cómo podríamos o deberíamos colocar el diagnóstico en los formatos cuando se trata de un abuso sexual en donde no hay violación y cuando sí hay violación sexual. En el primero, cuando es abuso, pues la causa principal o la afección principal lo vamos a registrar como abuso sexual, cuya numeración o en este caso código es el T74.2. Y complementario podríamos tener la causa externa. Aquí puede ser diversa dependiendo las características o motivos de la atención,
pero siempre debemos de excluir cuando es un abuso sexual el código Y05 que corresponde a agresión sexual con fuerza corporal, porque históricamente este código sí está ligado a lo que sería una violación sexual. Aquí me detengo un poco para que entendamos la importancia de estas categorías porque no hay un código específico o exacto que diga violación sexual. Entonces, más bien debemos de jugar un poco con los códigos o diagnósticos de este CIE-10 que ya existen y entonces para de esa manera categorizar y que en las estadísticas podamos diferenciarlos. Entonces, ya entrando de lleno en cómo estaría la parte de violación sexual, en la causa principal se tendría que colocar abuso sexual con su código T74.2, pero aquí en la segunda sección, o también se puede conocer como naturaleza de la lesión, vamos a poder colocar tres diferentes opciones de acuerdo con la característica de la penetración. En este caso, a decir de efecto de cuerpo extraño, y aquí tenemos tres diferentes opciones y sus respectivos códigos. Puede ser que haya sido en boca, puede ser que haya sido en ano y recto o en vulva y vagina. Aquí no hay que confundir porque a veces pensamos que aquí, por ejemplo, puede ser que si introducieron otro tipo de objeto, hay códigos en naturaleza de la elección que nos permiten justamente identificar cuando se trata de un objeto. Entonces vamos a ocupar cuerpo extraño cuando va a ser una penetración por parte de otra persona y dejando los códigos que digan objeto para cuando sea justamente, valga la redundancia, un objeto inanimado. Y vamos a complementar siempre con la causa externa, ahora sí, la Y05, agresión sexual con fuerza corporal. Entonces, la conjunción de esta causa principal, cualquiera de la naturaleza de la lesión, y la causa externa Y05 nos va a determinar que se trata de una violación sexual y nosotros en los diferentes niveles en donde tomamos decisiones, revisamos estadísticas, vamos a poder identificar realmente que se trató de una atención a una violación sexual. Y esto nos sirve justamente para poder identificar qué atenciones están ligadas justamente a lo mejor con el uso de los antibióticos y los antirretrovirales, que en este caso podrían llegar a ser cualquiera de las tres naturalezas de la lesión. Pero si desagregamos únicamente aquellos que requieran una interrupción voluntaria del embarazo o una anticoncepción de emergencia, nos vamos a centrar principalmente en el efecto de cuerpo extraño en vulva y vagina, no así para boca y ano, ¿no? Entonces eso nos permite justamente diferenciar y tener estadísticas cada vez más específicas que nos ayuden a tomar decisiones en materia de salud pública. El manejo clínico entonces lo vamos a centrar en cuatro principales esferas: la atención a las lesiones, que por supuesto si se tratan de lesiones graves o que pongan en peligro la vida, es a lo que le vamos a dar la prioridad número uno. Por otro lado, la prevención o tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, en este caso no va a ser lo mismo, esto va a depender de la temporalidad o las características clínicas con las que ya llegue la persona usuaria. Y también algo que va a estar determinado por la temporalidad, como ya hemos mencionado, es la prevención del embarazo o la prevención de la maternidad forzada, a partir de una anticoncepción de emergencia o a partir de una interrupción voluntaria del embarazo. Y además, complementario a esto y no menos importante, la referencia a los servicios de salud mental, pero reconocer que también durante el proceso inicial podemos llevar a cabo los primeros auxilios psicológicos. En este cuadro compilamos las diferentes acciones que se pueden llegar a otorgar para el manejo de una violación sexual, ligados justamente a esta variable de la temporalidad que les mencionábamos. Y las temporalidades las vamos a dividir en aquellas personas que después del evento hayan llegado antes de transcurridas 72 horas, aquellas que ya pasaron las 72 pero no más de 120, y aquellas que ya acuden en más de 120 horas, y recordemos que aquí pueden acudir días, semanas, meses después. Siempre vamos a tener algo que ofrecer independientemente del tiempo en el que lleguen. De manera muy general vamos a mencionar algunas, por ejemplo las pruebas diagnósticas iniciales para valorar las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Aquí estas, dependiendo de las características,
identificadas durante el interrogatorio y la exploración, pues se podrían realmente realizar sin importar la temporalidad. También las pruebas de embarazo. Recordemos, esto va a variar porque si la persona ya se encuentra embarazada, pues no aplicaría, o si a lo mejor es una persona, a lo mejor una niña de 6, 7, 8 años, pues, o incluso menor, pues no aplicaría, ¿no? Obviamente esto cambia de acuerdo a la característica, esto nada más es un ejemplo genérico de lo que en la mayoría de situaciones ocurre. No lo veamos como algo estático, ¿no? Lo que sí, aquí es muy importante mencionarlo, justamente es la profilaxis para prevenir infección por VIH. Aquí sí solamente va a poderse otorgar antes de transcurridas 72 horas, y la anticoncepción de emergencia en el caso de las niñas eh, que ya tengan más de 9 años, las adolescentes y mujeres, sobre todo pues que no se encuentren con algún método anticonceptivo o que no se encuentren en periodo de gestación. Aquí sí lo podremos otorgar hasta antes de transcurridas 120 horas. Vemos, por ejemplo, también la profilaxis para ITS, que igual entre más oportuna sea la temporalidad, mucho mejor. El tratamiento, ya cuando no logramos hacer una profilaxis de estas ITS, pero a lo mejor ya transcurrieron varios días y acuden las personas y ya trae, ya sea porque lo identificamos en las pruebas o porque clínicamente ya se observa instaurada una infección de transmisión sexual, pues también ahí ya no otorgaremos profilaxis, sino un tratamiento específico. Entonces esto, por supuesto, reitero, es solamente una guía para que podamos observar cómo la temporalidad siempre va a jugar ese rol importante para saber qué otorgar o no a la persona. Recordando que también ahí debemos de ligarlo con la edad, las características y los datos integrados en nuestro interrogatorio. Eh, para la parte de los esquemas de los tratamientos, recomendamos, por supuesto, revisar las guías de referencia rápida en el caso particular de la detección y atención a la violencia contra las mujeres, con énfasis en la violencia sexual, y para el tema de los medicamentos antirretrovirales, por supuesto, la guía de manejo antirretroviral, ya que los esquemas constantemente, a veces cada 2 años, cada 3 años se van actualizando. Entonces es importante estar revisando estos esquemas. Y no menos importante, tendremos algunas acciones complementarias. La primera de ellas es el aviso al Ministerio Público. Aquí es importante mencionar que es un aviso, no es una denuncia. Y por otro lado, para que nosotros como personal de salud, sobre todo en el ámbito operativo, no tengamos estas dudas, estos cuestionamientos o esas inquietudes, recordemos que la persona que justamente es quien dirige la unidad de salud o está a cargo de la unidad de salud es la responsable de hacer este aviso. Y por otro lado, un dato también importante es que en el caso de las personas menores, además de dar el aviso al Ministerio Público, también debemos de notificar de manera inmediata a las instancias procuradoras de justicia para los menores, la que sea la más adecuada o con mayor viabilidad de acuerdo a la territorialidad o a las características de la entidad federativa. Por otro lado, la parte de la referencia, recordar aquí que debemos de manejar de manera estrecha esta relación con los servicios de salud mental, así como los capacit, sobre todo para la parte del seguimiento serológico, y a los niveles de atención necesarios, ya sea para una referencia a primer nivel o incluso si es necesario, a lo mejor por la gravedad de las lesiones físicas, la referencia a un tercer nivel de atención. Y la parte del registro de atención, que lo vamos a ver más a detalle a continuación. A través de nuestro Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud, contamos con diferentes subsistemas. El primero de ellos, que es de relevancia para nosotros, es justo el de prestaciones de servicios, y a través de diferentes formatos primarios de informes mensuales, en donde se recaba información. Los principales para las cuestiones de violencia, vamos a tener la hoja de detecciones, que se conoce como hoja diaria de detecciones, pero también la hoja diaria de consulta externa de salud mental. Y más específico en el subsistema de egresos, urgencias y lesiones, si bien contamos con nuestra hoja de egreso hospitalario o la hoja de
diaria de los servicios de urgencias, un formato que es totalmente relevante y que va a brindar información estadística muy relevante para la toma de decisiones es justo la hoja de registro de atenciones por violencia y o lesión. Vamos ahorita justo a ver algunos apartados de este formato para que, si bien todos son importantes, habrá algunos elementos que no debemos nunca de dejar de llenar. Aquí, por ejemplo, en este formato, en el primer apartado, pues tenemos los datos generales de la persona usuaria, pero una variable muy importante es justamente la parte de la mujer en edad fértil, ¿no? Y saber si en este momento se encontraba o no en un periodo de gestación. Por otro lado, hablando del evento de violencia, llenar con lo que encontramos en la historia clínica, pues la fecha y la hora aproximada del evento de violencia. También aquí es muy importante algunas variables como es el agente de la lesión, recordando que aquí colocaríamos, por ejemplo, que fue un cuerpo extraño, y también en la parte de violencia las características, desde saber qué tipo de violencia era, aquí entraría en esta categoría de violencia sexual, si los agresores fueron múltiples o fue solo una persona y la edad del agresor. Entonces vamos viendo que de acuerdo a lo que vimos en las láminas anteriores, todos estos datos que preguntemos en esta anamnesis pues serán importantes para justamente vertirlos en este formato. Pasando a la parte de la atención, aquí también vamos a poder llenar el momento, es decir, la fecha y hora en la que se le está brindando la atención para que con eso, cuando esta información se sube a los sistemas, la Dirección General de Información en Salud hace los cortes, sistematiza justamente las temporalidades para que nosotros podamos recabar esa información y visibilizar quiénes llegaron dentro de 72, quiénes llegaron antes de 120, quiénes después de 120 y qué tipo de atenciones tuvieron. Aquí por supuesto podemos poner en algunos casos más de una variable porque puede ser que sí recibieron el medicamento antirretroviral pero también la píldora de anticoncepción de emergencia o a lo mejor acudieron por una interrupción voluntaria del embarazo. Algo también aquí relevante es que si identificamos los casos de interrupción voluntaria o a lo mejor no necesariamente es una interrupción, pero en algún servicio vemos que la persona que acude y que está embarazada refiere que este embarazo es producto de violación sexual, justo en esta última parte donde dice consecuencia resultante de mayor gravedad se coloca la opción de embarazo. Y esto también nos sirve para contar con estadísticas de seguimiento en algunos indicadores. Finalmente, y a manera de ejemplo de cómo se vería justo lo que comentamos en los diagnósticos, aquí tenemos el apartado de afecciones tratadas. La afección principal, como ya comentamos, lo ideal sería poner abuso sexual y posteriormente el efecto de cuerpo extraño y de acuerdo a si fue en vulva, vagina, en ano recto o en boca, haríamos justamente este código. Y la causa externa siempre colocar la Y05 que es agresión sexual con fuerza corporal. Y finalmente, si hubo algún tipo de referencia a un servicio, aquí por ejemplo el más común sería esta referencia a los servicios especializados de atención a la violencia, que son los servicios de psicología. Aquí vuelvo a reiterar, por favor, no colocar en estos diagnósticos solamente abuso sexual, agresión sexual, violencia sexual o abuso cuando se trata de una violación. Si lo vamos a colocar completo, por supuesto ya vimos que sí en la afección principal va abuso sexual siempre y cuando cuente con las otras dos opciones. Pero también es válido, si no queremos colocar todos ellos, en la afección principal coloquemos violación sexual o podemos colocar violencia sexual, abuso sexual o agresión sexual y entre paréntesis colocar violación. Esto va a permitir que justamente los codificadores o las personas de las áreas de registro ya con esto identifiquen cómo codificar este diagnóstico. Y algo muy importante que se maneja en este formato, lo voy a leer explícitamente, es que el profesional de la salud responsable de la atención que está prestando y quien llena este formato no fue testigo de los hechos, solo se limita a transcribir la información descrita verbalmente por la o el paciente afectado en los apartados paciente afectado y evento. Entonces recordemos que nosotros no estamos abordando la parte legal. Nuestro deber es únicamente escuchar a las personas, realizar este interrogatorio,
realizar la exploración física y al final estamos colocando lo que la misma persona nos está refiriendo y que de alguna manera puede coincidir o coincide con lo observado en nuestra exploración física. A manera de conclusión, me gustaría retomar estos tres elementos centrales que fueron mencionados durante la presentación. La primera es justamente que el primer contacto puede ser quien brinda la única oportunidad de apoyo, y es por eso la importancia de no perder a estas personas en el momento en el que lleguen, por la vía que lleguen. Por otro lado, recordar siempre que todo evento de violación debe ser atendido como una urgencia médica, porque lo es. Y finalmente que el tiempo va a determinar un papel importante y relevante para determinar algunas acciones que serán otorgadas. Como comenté, pues esta presentación, por el tiempo con el que disponíamos, pues fue de manera general un resumen. Sin embargo, me pongo a disposición de ustedes para que en caso de que requieran ampliar la información o tengan alguna duda en específica, puedan escribirme y con todo gusto podemos brindarles el acompañamiento necesario. Gracias. Hola, yo soy Livier López, soy psicóloga y sexóloga y vamos a ver ahora la importancia de la atención psicológica especializada. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, como haber vivido una situación de violencia de género, violencia sexual, muchas veces genera algún tipo de trauma, no necesariamente siempre o cualquier persona, pero es muy común debido a la magnitud de este tipo de situaciones. Y muchas personas sobrevivientes experimentan algún tipo de problema emocional o de salud mental, ya sea a corto, mediano o largo plazo, que requiere un tratamiento profesional de carácter integral y de manera oportuna, además de una atención sensible y empática por parte de la persona que le está brindando este servicio. El conocimiento del impacto psicológico de la violencia que conlleva hacia las personas tiene como objetivo reconocer las circunstancias anímicas más comunes de las personas que viven este tipo de situaciones y que muchas veces no son tan visibles o no están tanto en la superficie, sino que conllevan connotaciones todavía más internas que muchas veces se puede confundir con otro tipo de sintomatologías, pero que en realidad están ligadas con este tipo de situaciones de violencia. Y para ello es importante que el personal que lo esté atendiendo pues sea sensible y cuente con una perspectiva de género que permita comprender y atender de manera integral y sobre todo sensible. La atención psicológica especializada se va a diferenciar de la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos en los siguientes aspectos. En el caso de los primeros auxilios psicológicos, la duración aproximada que se brinda puede ser desde minutos hasta horas. Y por otro lado, la terapia psicológica breve especializada va a llevar desde semanas a meses en este proceso terapéutico. En los primeros auxilios psicológicos puede ser proporcionado por cualquier persona en realidad que cuente con una capacitación en primeros auxilios psicológicos, como podría ser personal de policía, personal como abogados o abogadas, personal médico, personal de enfermería, trabajadoras, trabajadores sociales, personal docente, personas estudiantes y también líderes de diferentes clases como líderes religiosos y también por padres y madres de familia. Por otro lado, la terapia psicológica breve la brindará personal especializado como serían psicoterapeutas y o orientadores. En el caso también de dónde se podría brindar los primeros auxilios psicológicos, en este caso serían ambientes informales como serían desde la calle hasta hospitales, iglesias, hogares, lugar de trabajo y también las líneas telefónicas de urgencia. Y en el caso de la terapia psicológica breve especializada, se brindaría en un ambiente más formal, como serían las clínicas, los centros de salud, los consultorios y la atención en segundo nivel de atención. Por otro lado, los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, este sería restablecer el equilibrio momentáneo, dar este apoyo de contención, reducir la mortalidad, el rescate de las eventualidades de riesgo y, por supuesto, enlazar o referir, en su caso, a la atención especializada posteriormente. Y ya en la terapia psicológica breve especializada, el objetivo sería resolver la crisis, pero también reelaborar este incidente, establecer esta apertura
y la disposición para afrontar el futuro de esta persona que acaba de suceder, que acaba de tener este evento traumático, y brindar las herramientas para ello. La atención psicológica especializada para este tipo de situaciones de violencia estará enfocada en resolver las problemáticas concretas provocadas por esta situación de violencia y que requiere también esta reestructuración de las capacidades de la persona usuaria en cuanto a el manejo emocional para evitar que esta situación les rebase, para evitar que esté limitada en sus tomas de decisiones. Por otro lado, también está el manejo intelectual para poder realizar un análisis adecuado de la situación, poder visibilizar cuáles son sus opciones, con qué recursos cuenta, cuál es su red de apoyo, si es que la tiene. Todo esto para tener también una asertividad en la toma de decisiones. Finalmente, también está el manejo de síntomas, síndromes o trastornos resultantes de la situación de violencia, como sería el trastorno de estrés postraumático y toda la sintomatología relacionada. Por último, también está a favorecer la capacidad de la persona usuaria para salir de esta situación de violencia, sea cual sea su situación, su escenario, que cada una es un escenario muy distinto, un preámbulo, un antecedente muy distinto, y que cada persona a través de esto con lo que cuenta pueda formar sus redes de apoyo y poder detener esta situación de violencia que le está afectando en su día a día. Y también vamos a conocer que parte de los alcances de esta atención psicológica especializada son, es decir, los alcances, qué es lo que sí podemos lograr con esta atención psicológica especializada. Lo que sí podemos lograr es proporcionar orientación en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y cualquier persona que vive una situación de violencia, y los derechos de la atención, de que existen servicios que brindan la atención especializada y que tienen derecho a acceder a ellos, y que éstas pueden ser proporcionadas a través de instituciones u organismos de la sociedad civil. También podemos alcanzar que en el caso de la violencia extrema, cuando la usuaria no cuenta con una red de apoyo factible, en ese momento se le proporcionará o la opción de poder acceder a un servicio de refugio para poder salvaguardarla a ella y en su caso a sus hijos, para que pueda evitar una situación que escale a una violencia más extrema, es decir, donde se ponga en riesgo la vida de la usuaria. También se puede proporcionar la atención tendiente a la rehabilitación o de seguimiento a aquellas personas usuarias que ya han salido de una situación de violencia y que refieren necesitar algún tipo de herramienta extra o para darle el seguimiento tal cual. En el caso de las limitaciones, es decir, donde no podemos llegar, donde son cosas que no competen a la atención especializada en violencia, sería, en primer lugar, que en ningún momento se debe proporcionar la atención a través de terapia de pareja o familiar, ni se intentará un proceso de reconciliación o de mediación con la pareja, y esto tiene su base en los artículos 8, fracción 4, y artículo 46, fracción 1 y 2 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto es porque en este tipo de terapias de pareja familiares o de reconciliación, pues no se cuenta con una equidad en cuanto al uso del poder ahí, entonces no se puede proporcionar un trabajo terapéutico. Y por último, no se pueden tratar problemáticas sindromáticas como la depresión, la neurosis, la psicosis o trastornos de personalidad, ya que estos deberán ser referidos a otro nivel resolutivo de atención. Esto sería todo por la sesión número 1. Espero que haya sido de su agrado.